En el otoño de 1980, Bobby Shafran pisó el campus de Sullivan County, pero los estudiantes lo llamaban Eddie. ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿Una confusión? ¿O el inicio de un secreto enterrado? Gemelos idénticos separados al nacer, adoptados en familias distintas, sin una pista. Pero cuando un periódico difundió su historia, una voz en la línea telefónica susurró: «Yo soy el tercero». ¿Casualidad o diseño? Reunidos tras 19 años de vacío, mismos gustos, mismos miedos, como si nunca se hubieran perdido. Pero en las sombras un experimento acechaba, separándolos por un propósito oculto. Entonces, Eddie, el más vibrante, se desvaneció. En 1995 su luz se apagó. ¿Accidente? ¿O alguien lo silenció para enterrar la verdad? Vi sus caras, idénticas pero rotas. ¿Quién los separó y por qué uno pagó el precio? Esto no fue casualidad. Alguien jugó con sus vidas. Desenterré los archivos, un estudio secreto, gemelos como experimentos. Eddie sabía demasiado. ¿Lo callaron? La verdad está ahí, esperando en la oscuridad. Los chequeos anuales no eran rutinarios, monitoreados como ratas. Eddie colapsó bajo el peso. ¿Su muerte fue natural o un borrón en el experimento? Tres almas unidas por el destino, separadas por un secreto mortal. ¿Quién los manipuló? ¿Y qué precio pagaron? Descubre la verdad antes de que te encuentre, hoy en Crímenes Imperfectos, trillizos destrozados por un monstruo llamado Peter Neubauer. Tres gemelos, uno muere. ¿Cuál es la verdad de esta historia? Bienvenidos a los Crímenes Imperfectos. En el otoño de 1980, en el Sullivan County Community College de Loch Sheldrake, Nueva York, un estudiante nuevo llamado Bobby Shafran llegó al campus con expectativas normales para su primer día. Nacido el 12 de julio de 1961 en Glen Oaks, Nueva York, Bobby era un joven de 19 años adoptado por una familia de clase media en Scarsdale. Criado por sus padres Elliot y Louise Shafran, un empresario y una ama de casa, Bobby creció en un hogar estable con un enfoque en la educación y el deporte. Pero ese día, el 15 de septiembre de 1980, su vida cambió para siempre cuando estudiantes lo saludaron como si lo conocieran desde siempre. Bobby, 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 Bobby. Nadie parecía notar que él no era quien creían. Bobby, de cabello rizado oscuro y complexión atlética, pensó que era una broma. Pero pronto, un estudiante llamado Michael Dommitz, de 20 años, un amigo del año anterior, lo reconoció y le explicó. Se parecía exactamente a Eddie Gallan, un estudiante que había dejado el college el semestre anterior. Cuando vi a Bobby, pensé, eso es Eddie. Mismo cabello, misma sonrisa, misma forma de caminar. Le dije, ¿eres adoptado? Cuando confirmó, supe que algo raro pasaba. Le di la dirección de Eddie y le sugerí que lo llamara. Bobby Shafran, adoptado a través de la agencia Louise Wise Services en Nueva York, siempre supo que era adoptado, pero sus padres nunca mencionaron detalles. Esa noche, del 15 de septiembre de 1980, Bobby llamó a Eddie Gallan en su casa en New Hyde Park, Nueva York. Eddie, también de 19 años, nacido el mismo día y adoptado por la misma agencia, vivía con sus padres, Seymour y Evelyn Gallan, un médico y una maestra de escuela de clase alta. Eddie, al oír la voz de Bobby, sintió un escalofrío. Era como hablar consigo mismo. Cuando Eddie contestó, su voz era idéntica a la mía. Le dije, creo que somos gemelos. Él rió, pero estaba nervioso. Quedamos en vernos esa misma noche. No podía creerlo. Mi vida entera cambió en una llamada. Crímenes imperfectos. Siempre pagan al final, porque hasta el mal más oscuro deja una luz que arde en el alma.
cartas sin enviar, un reloj detenido. Bobby condujo esa noche hasta la casa de Eddie, acompañado por Michael Domnitz. Al llegar, Eddie abrió la puerta y los dos se quedaron congelados. Eran idénticos, misma altura de 1,80 metros, mismo peso de 70 kilos, misma complexión muscular, misma sonrisa con hoyuelos. Vestían similar, fumaban la misma marca de cigarrillos, Marlboro, y compartían gestos como cruzar las piernas o tocarse el cabello. La reunión fue un torbellino de emociones, con abrazos y risas, mientras los padres de Eddie observaban atónitos. Cuando Bobby entró, pensé que era Eddie jugando una broma. Eran como espejos. Eddie siempre fue un niño alegre, pero ver a su doble fue abrumador. Llamamos a los Shafran esa noche y todos nos preguntamos, ¿cómo pasó esto? Los padres adoptivos de ambos, al hablar por teléfono esa noche, confirmaron detalles idénticos. Los niños fueron adoptados a los 6 meses de la agencia Louis Wise Services, especializada en adopciones judías en Nueva York. Elliot Shafran, padre de Bobby, recordó que la agencia había mencionado chequeos médicos regulares durante la infancia, pero nunca hablaron de gemelos. Seymour Gallan, padre de Eddie, notó que su hijo había tenido evaluaciones psicológicas anuales, disfrazadas como parte del proceso de adopción. La agencia nos dijo que Bobby era sano, pero nos pidieron llevarlo a chequeos cada año. Pensamos que era rutina. Cuando supimos de Eddie, llamé a Louis Wise, pero se negaron a dar detalles citando confidencialidad. Algo no encajaba. La reunión de Bobby y Eddie no pasó desapercibida. El 16 de septiembre de 1980, un periódico local, el New York Post, publicó un artículo titulado «Gemelos reunidos después de 19 años». La historia se viralizó, con fotos de los dos hermanos idénticos posando juntos. Lo más increíble es que cuando se conocieron vestían prácticamente igual. Camiseta blanca, pantalón marrón y zapatos negros. ¿Cómo explicas eso? Bobby y Eddie, abrumados por la atención, descubrieron más similitudes. Ambos amaban la lucha libre, tenían el mismo coeficiente intelectual de 148 y preferían mujeres con cabello oscuro. Incluso sus novias notaron que besaban de manera similar. Bobby siempre fue extrovertido, pero ver a Eddie fue como ver un flow. Compartían chistes, festos, todo. Nuestra familia estaba feliz, pero preocupada. ¿Por qué los separaron? Y agencia no respondía. La fama llegó rápidamente. El 20 de septiembre de 1980, Bobby y Eddie aparecieron en el programa de televisión The Phil Donahue Show, donde contaron su historia a una audiencia nacional. El público quedó cautivado por su parecido y su reencuentro casual. Pero detrás de la alegría surgían preguntas. ¿Por qué la agencia Louis Wise Services separó a gemelos idénticos? ¿Había más detrás de las evaluaciones médicas anuales que ambos recordaban? Fui quien los unió, y verlos en televisión fue surreal. Pero Eddie mencionó que tenía pesadillas de niño, y Bobby admitió novismos. Pensamos que era coincidencia, pero ahora me pregunto si era algo más. Bobby y Eddie, ahora inseparables, decidieron mudarse juntos a un apartamento en Nueva York. Eddie dejó sus estudios en la Universidad Queensborough Community College y Bobby abandonó Sullivan County para unirse a él. Su vínculo era profundo, pero sutiles diferencias emergían. Eddie era más extrovertido, Bobby más reservado. Ambos comenzaron a cuestionar su adopción, contactando a la agencia Louis Wise, pero las respuestas eran evasivas, citando políticas de confidencialidad. Eddie estaba eufórico, pero noté que algo lo inquietaba. Me confesó que de niño se sentía solo, como si le faltara algo. Cuando conocí a Bobby entendí, eran dos piezas del mismo rompecabezas. Pero la agencia no nos ayudó. Decían que era por el bien de los niños. La historia de Bobby y Eddie capturó la imaginación pública, pero también atrajo escrutinio. Periodistas como Lawrence Wright, del New Yorker, comenzaron a investigar la agencia Louis Wise Services, fundada en 1916 y conocida por adopciones selectivas. Rumores de prácticas cuestionables surgieron, pero en 1980 nadie imaginaba la magnitud.
Los hermanos, ajenos a lo profundo del misterio, disfrutaban su reencuentro, pero una sensación de incompletud persistía. Eddie era mi espejo. Compartíamos todo. Gustos, miedos, hasta manías como morderse las uñas. Pero a veces sentía que algo faltaba, como si hubiera más. No sabíamos que nuestra historia apenas comenzaba. Tras el reencuentro de Bobby Shafran y Eddie Gallant en septiembre de 1980, su historia se extendió como un reguero de pólvora. El artículo del New York Post del 16 de septiembre capturó la atención de miles. Pero para un joven en Queens, Nueva York, fue como mirarse en un espejo. David Kellman, de 19 años, nacido el 12 de julio de 1961 y adoptado por la misma agencia Louis Wise Services, vio la foto y sintió un vacío llenándose. Llamó a los números en el artículo esa misma tarde, confirmando lo imposible. No eran gemelos, sino trillizos. David Kellman creció en un hogar humilde en Queens, con sus padres adoptivos Claire y Richard Kellman, un tendero y una ama de casa. A diferencia de Bobby y Eddie, David vino de una familia de clase baja, donde el dinero era escaso pero el cariño abundaba. Richard Kellman, un hombre trabajador y devoto, siempre estuvo presente enseñándole valores y apoyándolo en sus sueños. David, reservado pero cálido, sentía desde niño un hueco inexplicable, como si parte de él estuviera perdida en el mundo. Vi el periódico y pensé, ¿eso soy yo? Llamé temblando. Cuando hablé con Bobby, su voz era la mía. Eddie se unió y fue como completar un puzzle. El encuentro de Bobby, Eddie y David fue un torbellino de emociones. Se reunieron en Nueva York el 17 de septiembre de 1980 y la conexión fue inmediata. Idénticos en físico, 1,80 metros, 70 kilos, cabello rizado oscuro, compartían gustos que desafiaban la lógica. Los tres fumaban Marlboro, preferían mujeres con cabello oscuro, amaban la lucha libre y tenían el mismo coeficiente intelectual de 148. Incluso sus gestos, como cruzar las piernas o reír, eran sincronizados, como si nunca se hubieran separado. David siempre fue cariñoso pero solitario. Cuando trajo a Bobby y Eddie a casa, fue como ver tres versiones de mi hijo. Richard los trató como propios desde el primer día, cocinando para ellos, escuchándolos. Para David, que creció con poco, el amor de su padre era todo. Y ahora ese amor se extendía a sus hermanos. Richard Kellman, un hombre humilde que trabajaba largas horas en su tienda, se convirtió en una figura paterna para los tres. A diferencia de los padres de Bobby y Eddie Elliot Shafran, un empresario ocupado, y Seymour Gallant, un médico con horarios demandantes, Richard siempre priorizó el tiempo con su familia. Para Eddie, criado en una casa acomodada en New Hyde Park, pero con padres ausentes durante su infancia, Richard fue un bálsamo. Finalmente sé que es un padre de verdad, le dijo Eddie a David una noche con voz quebrada. Crecí con todo el dinero del mundo, pero solo. Mi padre estaba siempre en el hospital, mi madre en sus cosas. Richard me abrazó como a un hijo desde el primer día. Sentí que eso era lo que me faltaba. Amor real, no cosas materiales. Con Bobby y David era como si nunca nos hubiéramos separado. Nos necesitábamos sin saberlo. A pesar de crianzas diferentes, los trillizos sentían un lazo inquebrantable. David, de familia pobre pero unida, aportaba calidez. Bobby, de clase media, estabilidad. Eddie, de clase alta, energía. Juntos sanaban heridas invisibles, la sensación de soledad que los había acompañado desde niños. Siempre sentí que algo faltaba, confesó David. En 1981, impulsados por su fama, abrieron Triplets Romanian Steakhouse en Manhattan, un restaurante temático donde ellos mismos atendían mesas, cocinaban y entretenían a los clientes con anécdotas. El restaurante fue nuestro sueño. Atendíamos juntos, bromeando con los clientes. La gente venía a vernos, pero para nosotros era terapia, estar unidos, trabajar como familia. A pesar de los 19 años perdidos, nos sentíamos completos. La fama creció. En 1981 fueron invitados a programas como Good Morning America y 2020, donde hablaron de sus similitudes, mismos gustos en comida, bistec bien cocido, deportes, lucha libre y hasta en parejas.
En 1985 hicieron un cameo en la película Desperately Seeking Susan de Madonna, apareciendo como extras en una escena de club, un momento ligero que celebraba su unión. Pero detrás de la alegría surgían dudas sobre su separación. La fama era divertida, pero el cameo con Madonna fue surreal. Éramos 3 chicos normales convertidos en estrellas. Sin embargo, siempre sentíamos ese vacío de los años perdidos. Richard nos unió. Fue un padre para todos, dándonos el amor que algunos habíamos extrañado. Richard Kellman, con su humildad, se convirtió en el pilar. Para Eddie, que creció con padres distantes, Richard representaba el cariño ausente. Tú eres el padre que siempre quise. Le dijo Eddie una vez con voz temblorosa. Pero en 1983, las familias decidieron confrontar a la agencia Louis Wise Services. Elliot Safran, Seymour Gallan y Richard Kellman fueron a la oficina en Manhattan exigiendo respuestas sobre la separación. La agencia dijo que la madre biológica tenía problemas psiquiátricos, esquizofrenia, y que separarnos facilitaba las adopciones. Explicaron que era común para gemelos para evitar competencia. Parecía razonable, pero algo no cuadraba. Los padres parecieron aceptar la explicación, pero Elliot Safran olvidó su sombrilla. Al volver por ella, oyó risas y un brindis con champán dentro de la oficina. Todo salió bien. Decían. Elliot irrumpió confrontándolos. ¿Qué están ocultando? Los funcionarios negaron todo, diciendo que celebraban otro asunto. Elliot se fue nervioso, compartiendo su sospecha con los otros padres. Nos mintieron. Les dijo. Oír ese brindis me heló. Parecía que nos habían engañado. Llamé a la agencia después, pero negaron cualquier irregularidad. Desde entonces dudamos de todo. El tiempo pasó y en 1995 Richard Kellman falleció por causas naturales a los 65 años. Su muerte golpeó a los trillizos, pero a Eddie más. Eddie, el más alegre, cayó en una depresión profunda. El restaurante se separó en 1990 por tensiones y Eddie fue internado en un centro de salud mental varias veces. El 16 de junio de 1995, Eddie se quitó la vida en su casa en Maplewood, Nueva Jersey, a los 33 años. Eddie era el alma del grupo, pero Richard fue el padre que él nunca tuvo. Su muerte lo destrozó. Creció solo con padres ausentes y el trauma de la separación lo consumió. Al principio dudamos, ¿fue un accidente o alguien lo silenció por el secreto de la agencia? Pensamos en conspiraciones, en gente queriendo tapar la verdad. La muerte de Eddie generó especulaciones. Algunos, como el periodista Lawrence Wright, insinuaron que podía ser un intento de callarlo, dado el misterio de la agencia. Pero las investigaciones confirmaron que fue un suicidio, impulsado por traumas de infancia, la soledad, la ausencia parental y el impacto de la separación. Eddie, pese a la riqueza de su familia, siempre se sintió vacío. Un hueco que ni Bobby ni David pudieron llenar por completo. Eddie sufrió más. Creció sin el amor de un padre. Su depresión era real, agravada por nuestra historia. Dudamos al principio pensando en complots, pero al final fue el peso de 19 años perdidos lo que lo llevó a eso. La pérdida de Eddie dejó a Bobby y David devastados, cuestionando aún más su pasado. Tras el reencuentro de Bobby Safran, Eddie Gallan y David Kellman en septiembre de 1980, la alegría inicial dio paso a sombras inquietantes. Las similitudes entre los trillizos, gustos, gestos, hasta problemas emocionales, no eran coincidencia. En 1988, una investigación periodística reveló un secreto que lo cambiaba todo. Su separación no fue accidental. Era parte de un estudio psicológico oculto, diseñado para probar naturaleza versus crianza, dirigido por el psiquiatra Peter Neubauer desde 1960 en Nueva York. La agencia Louis Wise Service, fundada en 1916, facilitó el experimento financiado por el Child Development Center, asociado con la Jewish Board of Guardians. Neubauer, un psiquiatra austríaco emigrado en 1941, colocó a los trillizos en familias de clases socioeconómicas diferentes. Eddie en una de clase alta con Seymour y Evelyn Gallan, Bobby en clase media con Elliot y Louis Safran, y David en clase baja con Richard y Claire Kellman. Todo sin informar a las familias ni a los niños, monitoreándolos durante años, con visitas disfrazadas como chequeos de adopción. En 1988, investigando para un artículo, encontré pistas de que no eran los únicos.
Neubauer separó al menos 13 pares de gemelos para estudiar cómo el entorno afectaba el desarrollo. Los trillizos eran un caso especial, idénticos pero criados aparte. La agencia lo sabía todo, pero lo mantuvo en secreto. Las visitas anuales, desde los 6 meses hasta los 12 años, incluían pruebas cognitivas, grabaciones de comportamiento y entrevistas. Los trillizos recordaban estas sesiones como extrañas, pero sus padres las aceptaron como parte del proceso de adopción. Neubauer, obsesionado con la genética versus ambiente, documentó todo: similitudes en IQ, preferencias y hasta problemas emocionales. Pero el costo humano era invisible, hasta que los hermanos se reunieron. Cuando supimos del estudio fue como un golpe. Nos trataron como ratas de laboratorio. Siempre sentimos un vacío, como si nos faltara algo. Neubauer nos robó eso, por ciencia. ¿Por qué nadie nos dijo? La revelación llegó en 1988, cuando los padres confrontaron a la agencia. Neubauer, presionado, admitió el estudio, pero minimizó su rol. Los archivos, sellados en Yale hasta 2065, contienen miles de páginas sobre los trillizos y otros gemelos separados. Críticos como el eticista Leon Hoffman, en 2018, lo llamaron inhumano, violando el consentimiento y causando traumas emocionales. Este experimento ignoró principios básicos: no dañar. Separar hermanos idénticos por ciencia es cruel. Los trillizos sufrieron ansiedad y depresión desde niños, posiblemente agravada por esto. Neubauer lo sabía, pero priorizó los datos. Eddie Gallant, el más afectado, luchó con depresión severa. Tras la muerte de Richard Kellman en 1995, quien había sido un padre para los tres, Eddie se hundió. Internado varias veces, su partida el 16 de junio de 1995 a los 33 años fue un suicidio confirmado por autopsia. Traumas de infancia, soledad, ausencia parenta, lo consumieron, agravados por el secreto del estudio. Eddie era alegre pero herido. Richard le dio el amor que faltaba. Su pérdida lo destruyó. Dudamos al principio. ¿Alguien nos silenció por el estudio? Pero fue el peso de los años separados. Neubauer nos quitó eso. Bobby y David, devastados, siguieron adelante. En 2018, el documental Three Identical Strangers expuso el estudio, ganando premios en Sundance. Reveló que Neubauer, fallecido en 2008, nunca publicó los resultados, sellados por ética. Otros gemelos demandaron acceso, pero Yale se niega. El caso dejó dudas. ¿Cuántos más sufrieron? El estudio fue un error ético. Los trillizos pagaron el precio. Unión tardía, traumas duraderos. Eddie podría estar vivo si no los separan. En 1988, la investigación de Lawrence Wright para The New Yorker destapó el velo final. La separación de Bobby Shafran, Eddie Gallant y David Kellman no fue un error burocrático. Fue un crimen imperfecto, un experimento psicológico orquestado por Peter Neubauer desde 1960, financiado por el Child Development Center. Bajo el pretexto de adopciones, Neubauer separó a los trillizos y a al menos 13 pares de gemelos para estudiar cómo el entorno moldeaba la identidad, colocando a cada uno en familias de clases diferentes sin consentimiento. Las visitas anuales, disfrazadas como chequeos, grabaron sus vidas como datos en un laboratorio humano. Neubauer vio a estos niños como especímenes. Eddie en lujo, Bobby en estabilidad, David en humildad. Los monitorearon durante 12 años midiendo todo: IQ, miedo, sueños. Pero nunca pensaron en el dolor de crecer rotos, sintiendo un vacío que nadie explicaba. La agencia Louis Wise Services, aliada de Neubauer, mintió a las familias. Cuando los padres confrontaron en 1983, excusaron la separación como política estándar para facilitar adopciones, culpando a la madre biológica por supuestos problemas psiquiátricos. Pero Elliot Shafran oyó el brindis secreto. Todo salió bien. Era celebración por encubrir el estudio. Neubauer, refugiado austriaco de la Segunda Guerra, priorizó la ciencia sobre la humanidad, sellando los archivos en Yale hasta 2065. Un muro de silencio que oculta traumas incalculables.
Saber que fuimos guinea pigs nos rompió. Creíamos en coincidencias mágicas, pero era manipulación. Eddie lo llevó peor. Su alegría era una máscara para el vacío. Nos robaron 19 años, y a él la vida. Eddie Gallan, el más vibrante, sucumbió a la depresión en junio de 1995, a los 33 años. Inicialmente rumores de conspiración circularon, quizás alguien silenciándolo por el estudio, pero la autopsia confirmó suicidio nacido de traumas profundos. Aislamiento infantil, padres ausentes, el shock del experimento. Bobby y David, devastados, honraron su memoria, pero el vacío persistió. Eddie era nuestra luz, dijo David, con voz quebrada. El estudio, un crimen imperfecto, dejó cicatrices eternas, cuestionando si la ciencia justifica romper almas. Eddie sintió el peso más. Creció rico, pero solo. Richard nos dio amor, pero llegó tarde para él. Neubauer nos dividió y el silencio nos mató por dentro. Aún duele, como si una parte nuestra se hundiera con Eddie. En 2018, Three Identical Strangers expuso el horror, ganando premios y demandas. Otros gemelos separados emergieron reclamando verdad. Neubauer, muerto en 2008, nunca respondió. Los archivos sellados hasta 2065 guardan secretos, un legado de ética quebrantada. Bobby, ahora abogado en Nueva Jersey, y David, en seguros, viven en privacidad, pero su historia advierte. La curiosidad científica puede ser un monstruo disfrazado. Fue un experimento cruel, imperfecto en su inhumanidad. Los trillizos pagaron con dolor, pero su unión fue su victoria. Eddie nos recuerda el precio de los secretos. Los registros permanecerán sellados hasta el 25 de octubre de 2065. Una historia muy cruel.